emprende un viaje extraordinario hasta el borde de nuestro sistema solar hacia el misterioso planeta enano Plutón. Plutón, que alguna vez fue clasificado como el 9º planeta, no ha perdido nada de su fascinación. En este documental te llevo a un mundo que no solo impresiona por su lejanía, sino que también es sorprendentemente diverso y quizás incluso ofrezca las condiciones para la vida extraterrestre. Descubrirás que la atmósfera de Plutón varía según la estación y que interactúa con la superficie mucho más de lo que uno esperaría de un planetoide tan pequeño. A miles de millones de kilómetros de los planetas terrestres, alguna vez fue el 9º planeta. Completaba la frase: mi padre explica cada domingo nuestros 9 planetas. Pero como la astronomía avanza constantemente y las definiciones cambian, Plutón fue considerado desde entonces un planeta enano. Un cuerpo celeste que no limpió su órbita de otros restos planetarios de la época de formación de nuestro sistema solar. Pero espera, ¿quieren decir que Plutón no está solo allá afuera y solo está acompañado por sus 5 lunas? Acompañado por Caronte, Estigia, Cerbero, Nix y Hydra. Pues no. El planeta enano pertenece al cinturón de Kuiper, una zona del sistema solar más allá de Neptuno que contiene muchos cuerpos celestes helados. Aquí no solo hay planetas enanos, sino también innumerables cometas, de los cuales algunos encuentran su camino hacia el interior del sistema solar. Al pasar por sus órbitas elípticas, también se acercan a los planetas exteriores gaseosos y a los interiores terrestres. Plutón tiene una órbita muy excéntrica, como veremos, pero su trayectoria no pasa cerca de la Tierra ni de sus vecinos. ¿Pero qué pasa con la atmósfera de Plutón? ¿Qué pasa con su superficie, que recién en 2015 pudo ser fotografiada en alta resolución gracias a la visita de New Horizons? ¿Qué ocurre con sus 5 lunas, donde Caronte mide la mitad de Plutón y las demás son más bien trozos de hielo de forma irregular que quizás provienen de la colisión de un cuerpo celeste más grande con el planeta enano? Incontables misterios rodean este mundo lejano, incluso hoy, casi 100 años después de su descubrimiento y 8 años después de que la sonda Nuevos Horizontes visitara el planeta. Estas preguntas nos ocuparán hoy. Van a visitar uno de los mundos más lejanos del sistema solar y explorarán cosas de las que tal vez nunca hayan oído hablar. Así que abróchense los cinturones y prepárense para un viaje que tomaría décadas si lo hiciéramos con motores de cohetes convencionales. Cierren las compuertas de la nave espacial y vámonos. En la órbita de Neptuno casi no hay nada. Este lejano sistema solar siempre ha sido conocido como reservorio de cometas y objetos transneptunianos. El último planeta gaseoso desde el Sol está a 4.5 mil millones de kilómetros de nosotros. Cada planeta, cada cometa y cada partícula de polvo en esta región reciben solo una pequeña fracción de la luz solar que recibe la Tierra. Y sin embargo, aquí se encuentran mundos fascinantes que solo esperan ser descubiertos, cuerpos celestes que, a pesar de su pequeño tamaño y masa, son diversos y complejos. Un objeto así es el que antes fue el 9º planeta del sistema solar, Plutón. Está en el cinturón de Kuiper, un anillo de cuerpos tras la órbita de Neptuno, y tiene la designación de planeta menor 134.340 Plutón. Es el 9º objeto más grande y el 10º más masivo en órbita solar. Es el transneptuniano más grande por volumen y solo Eris lo supera en masa. Como otros cuerpos del cinturón de Kuiper, Plutón está formado principalmente por hielo y roca, y es mucho más pequeño que los planetas interiores e incluso que varias lunas del sistema solar. Con apenas una sexta parte de la masa lunar, Plutón es un cuerpo muy pequeño y ligero, y aún así cuenta con 5 lunas conocidas, de las cuales Caronte es la más grande. Es aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón. Estigia, Nix, Cerbero e Hydra conforman la familia de sus satélites naturales. Caronte y Plutón a veces se consideran un sistema doble, pues su centro de gravedad común está fuera de ambos y rotan sincronizados. Recién el 14 de julio de 2015, la sonda Nuevos Horizontes hizo las primeras mediciones y observaciones detalladas de Plutón y sus lunas en su sobrevuelo.
Pero ¿cómo era la búsqueda de un planeta más allá de Neptuno hace 2 siglos, cuando ni siquiera se conocía el último gigante gaseoso? Este fue encontrado solo después de que el matemático y astrónomo francés Urbano Le Verrier utilizara la mecánica de Newton en la década de 1840 para predecir la posición del entonces desconocido Neptuno, tras analizar las perturbaciones en la órbita de Urano. Tras la observación de la órbita del último gigante de hielo a fines del siglo XIX, los astrónomos especularon que estaba siendo perturbada por otro planeta, hasta entonces desconocido. A principios del siglo XX, el adinerado bostoniano Percival Lowell inició un extenso proyecto para buscar un posible noveno planeta, al que llamó Planeta X. Hasta 1909, Lowell y William H. Pickering propusieron varias coordenadas celestes para ese planeta. Lowell y su observatorio continuaron la búsqueda utilizando los cálculos matemáticos de Elizabeth Williams. Hasta la muerte de Lowell en 1916 no tuvieron éxito. Sin que Lowell lo supiera, sus observaciones incluían 2 imágenes tenues de Plutón del 19 de marzo y el 7 de abril de 1915, pero no fueron reconocidas como tales. Existen otras 14 observaciones conocidas que se realizaron antes del descubrimiento real y en las que Plutón no fue identificado. Tras la muerte de Lowell, comenzó una disputa legal de 10 años entre su viuda, Constance Lowell, y el observatorio Lowell por su herencia, y la búsqueda del planeta X no se reanudó hasta 1929. Westo Melvin Slipher, el director del observatorio, le asignó la tarea de localizar el planeta X al joven de 23 años Clyde Tombaugh, quien acababa de llegar al observatorio después de que Slipher quedara muy impresionado por una muestra de sus dibujos astronómicos. La tarea de Tombaugh consistía en fotografiar sistemáticamente el cielo nocturno en pares de imágenes y luego examinar cada par para ver si algún objeto se había movido. Con un comparador de parpadeo, cambiaba rápidamente entre las vistas de cada una de las placas para crear la ilusión de movimiento de los objetos, ya que su posición o apariencia había cambiado entre las tomas. El 18 de febrero de 1930, después de casi un año de búsqueda, Tombaugh descubrió un posible objeto en movimiento en placas fotográficas. Una fotografía de menor calidad del 21 de enero ayudó a confirmar el movimiento. Tras obtener más fotos confirmatorias, el observatorio anunció el descubrimiento el 13 de marzo de 1930 por telegrama al observatorio del Harvard College. Tras confirmar el hallazgo, los astrónomos buscaban un nombre adecuado. Organizaron un concurso para encontrar un nombre adecuado y recibieron miles de propuestas. La lista de favoritos se redujo a Minerva, Plutón y Cronos. Minerva fue descartado porque ya lo tenía un asteroide, y Cronos fue rechazado por el apoyo del impopular astrónomo Thomas Jefferson Jackson C. Tras una votación unánime en el observatorio y la aprobación de la Sociedad Astronómica Estadounidense y la Real Sociedad Astronómica, en el Reino Unido se estableció Plutón como nombre y el 1 de mayo de 1930 se anunció oficialmente. El nombre Plutón no solo era apropiado por sus conexiones mitológicas. Plutón, uno de los 6 hijos sobrevivientes de Saturno, tenía hermanos cuyos nombres ya se usaron en otros planetas grandes y pequeños, sino también porque la P y la L en Plutón eran las iniciales de Percival Lowell, el fundador del observatorio. El nombre Plutón rápidamente entró en la cultura popular y en la ciencia, inspirando a Walt Disney a nombrar al perro de Mickey Mouse y llevando al químico Glenn T. Seaborg a nombrar el elemento recién descubierto, el plutonio, en honor al que entonces era el último planeta. Lo que más sorprendió a los astrónomos fue la órbita de Plutón, que temporalmente se extiende más allá de Neptuno y se acerca más al Sol que ese planeta gaseoso. Sin embargo, la mayor parte de su órbita, Plutón está detrás de Neptuno. Plutón necesita aproximadamente 248 años para dar una vuelta alrededor del Sol y está tan lejos de la estrella que es el más lento de los que alguna vez fueron 9 planetas. Solo alcanza 4.7 kilómetros por segundo en su órbita. No es muy rápido comparado con otros cuerpos celestes. Hasta 2178, el planeta enano no completará su primera órbita desde su descubrimiento.
Pero aquí no termina su excentricidad. Orbita alrededor del Sol en una trayectoria muy elíptica, fuertemente inclinada respecto a la eclíptica. Esta es la trayectoria anual aparente del Sol en el cielo desde la Tierra, correspondiente al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol. Es un plano de referencia para medir la posición de planetas y lunas en el sistema solar. Pero, ¿cómo se puede observar un mundo que está tan lejos desde la Tierra? ¿Y qué es la paradoja de observación plutónica? La comunidad astronómica siempre ha mostrado gran curiosidad por el planeta enano. Así que algunos fanáticos de Plutón se sorprendieron por el brillo de las imágenes que la sonda New Horizons envió de regreso. A pesar de la gran distancia del Sol, las imágenes muestran la superficie de Plutón bajo una luz sorprendentemente brillante. Esto generó preguntas como ¿cómo una sonda a miles de millones de kilómetros logra imágenes tan detalladas y bien iluminadas de un planeta lejano? ¿No debería la superficie estar sumergida en una penumbra casi en completa oscuridad? Bienvenido a la paradoja de la observación plutónica. La respuesta a las preguntas que acabamos de hacer se encuentra en el brillo relativo que el planeta enano puede alcanzar. Aunque es más débil de lo que estamos acostumbrados en la Tierra, no es tan oscuro como uno podría suponer. De hecho, la luminosidad en Plutón al mediodía equivale aproximadamente al crepúsculo en la Tierra. Este fenómeno, llamado la hora de Plutón, puede vivirse en la Tierra 2 veces al día, al amanecer y al atardecer. Para ilustrar este concepto, podemos visitar una página web donde se puede calcular cuándo ocurrirá la próxima hora de Plutón en tu ubicación. Esto demuestra que incluso bajo estas condiciones de luz, las cámaras modernas como las de un teléfono móvil aún serían capaces de capturar imágenes y videos claros en Plutón. Plutón recibe apenas 1/600 de la luz solar que llega a la Tierra. Esto equivale al brillo de una iluminación interior típica, como la que se encuentra en escaleras o pasillos. Esa luz, unos 60 lúmenes por metro cuadrado, puede no parecer muy brillante para el ojo humano, pero es suficiente para que las cámaras modernas capturen imágenes claras. Incluso si esta cantidad de luz fuera insuficiente para una lente, se podrían usar tiempos de exposición más largos para hacer visibles los detalles incluso en situaciones más oscuras. Por ejemplo, toma una foto nocturna con 15 segundos de exposición. Esto demuestra que las cámaras modernas son capaces de capturar detalles impresionantes incluso en condiciones de poca luz. Y si la imagen aún parece demasiado oscura, también existe la posibilidad de aumentar el brillo posteriormente con un software de edición de imágenes. Por eso Plutón aparece tan brillante en las fotos de la sonda Nuevos Horizontes, la combinación de una iluminación natural adecuada. Incluso en el tiempo de Plutón y con las capacidades de la tecnología moderna de cámaras y la edición de imágenes, es posible mostrar mundos lejanos como el planeta enano en una luz rica en detalles. Nuestra paradoja de observación tiene otro aspecto que parece extraño si pensamos en el tiempo de Plutón. Aunque tiene buenas propiedades de luz, Plutón es muy difícil de observar comparado con galaxias lejanas. ¿No deberíamos observar el cuerpo celeste con más detalle incluso con telescopios terrestres o espaciales? Los problemas resultan de un concepto conocido como extensión angular. Esta medida indica qué tan grande es un objeto visible en el cielo desde la Tierra. La galaxia de Andrómeda, a 2 millones de años luz, tiene un tamaño aparente de 3 grados. Es tan grande que parece ser 6 veces más ancha que el Sol o la Luna. Por ejemplo, el telescopio Hubble no es capaz de capturar toda la galaxia en una sola imagen, lo que lleva a crear un mosaico de cientos de tomas individuales para formar una imagen completa. Otras galaxias, como la galaxia Remolino, están más lejos que Andrómeda, pero aún así parecen lo suficientemente grandes en el cielo como para ser captadas por el Hubble con detalles impresionantes. Esta circunstancia deja claro que el tamaño aparente de un objeto juega un papel crucial en lo bien que los telescopios pueden captarlo. Plutón, aunque más cercano a la Tierra, es diminuto en el cielo nocturno. Con una extensión angular de solo 0.11 segundos de arco, es tan pequeño que ya es un logro tecnológico considerable que el Hubble haya podido distinguir detalles en su superficie.
Los planetas más grandes del sistema solar, como Júpiter o Saturno, pueden ser captados con mucha más claridad debido a su mayor extensión angular. Eso nos sorprende, pues están más cerca y son mucho más grandes que el planeta enano. La misión de la sonda Nuevos Horizontes a Plutón fue tan revolucionaria porque las imágenes directas del planeta enano revelaron detalles que no podían verse desde la Tierra. Cada imagen que la sonda enviaba de regreso proporcionaba nuevos conocimientos que la ciencia no tenía antes. Un ejemplo en la Tierra puede aclarar el concepto de extensión angular. En una foto con objetos a distintas distancias y tamaños, una flor cercana podría parecerse a Plutón, borrosa y difícil de ver. En el fondo de la imagen podrían verse edificios que representen galaxias lejanas. Esta imagen puede ayudar a entender cómo el Hubble es capaz de captar galaxias lejanas con detalle, mientras que Plutón solo aparece como una mancha borrosa. Ya lo mencionamos, Plutón está tan lejos de la Tierra que no solo las observaciones del Hubble desde la órbita terrestre son un milagro. También es sorprendente que se haya podido averiguar qué tipo de órbita tiene el planeta enano y cuánto tiempo tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Cómo es la órbita de un mundo tan pequeño dominado por el hielo, tan lejos de la luz y el calor? Primero revisemos conceptos básicos de la órbita de Plutón y después hablemos de las características extrañas de su trayectoria. La mayoría de los planetas tienen órbitas casi circulares alineadas al plano de la eclíptica. Si observamos la órbita del planeta de hielo, veremos que se caracteriza por una inclinación notable de más de 17 grados con respecto a este plano. Además, es excéntrica. Los astrónomos dicen que un planeta tiene una órbita muy elíptica. A veces, Plutón incluso se acerca más al Sol que Neptuno. Esta característica especial de su órbita hace que Plutón, durante su largo periodo orbital de aproximadamente 248 años, experimente distancias extremadamente diferentes al Sol. Aunque Plutón y Neptuno parecen tener órbitas peligrosamente cercanas cuando se ven desde arriba, la inclinación de la órbita de Plutón evita que realmente haya una superposición o incluso una colisión. Su órbita se estabiliza mediante una llamada interacción dinámica con Neptuno, conocida como resonancia 3:2. Esta resonancia significa que por cada 2 órbitas de Plutón alrededor del Sol, Neptuno completa 3 órbitas. La inclinación y excentricidad orbital del planeta enano. A largo plazo se comportan de forma caótica por las influencias gravitacionales de otros planetas, especialmente Neptuno. Estas interacciones podrían cambiar la órbita de Plutón en largos periodos, permitiendo una posible colisión. Sin embargo, la resonancia de 3:2 asegura que la órbita de Plutón siga un patrón tan rítmico. Las posiciones de Plutón y Neptuno podrían mantenerse estables durante millones o miles de millones de años. Aún así, las predicciones sobre la posición exacta de Plutón en escalas de tiempo que superan los 10 a 20 millones de años son muy inciertas debido a la dependencia sensible de pequeños factores impredecibles en el sistema solar. Una resonancia de este tipo es un fenómeno dinámico poderoso que impide que las órbitas de ambos cuerpos cambien entre sí. Por estas interacciones, Plutón y Neptuno nunca se acercan, eliminando el riesgo de colisión. Aunque la órbita de Plutón no estuviera inclinada, la resonancia seguiría evitando una colisión. Esto significa que los efectos gravitacionales entre Plutón y Neptuno funcionan como un mecanismo de retroalimentación, ajustando la velocidad orbital de Plutón y expandiendo un poco su órbita para mantener la sincronización. Este ajuste fino, que toma unos 20.000 años, ejemplifica las complejas interacciones que aseguran la estabilidad orbital en el sistema solar. Además de la resonancia orbital, otras relaciones e interacciones con planetas también ayudan a la estabilidad del planeta enano. Un mecanismo esencial es la llamada libración u oscilación del argumento del perihelio de Plutón. En astronomía, la libración es un movimiento oscilatorio. Se trata de una oscilación que ocurre cuando un cuerpo celeste como un planeta o una luna muestra ligeras desviaciones en su rotación o en su órbita.
Esta libración puede hacer que diferentes partes del cuerpo celeste sean visibles con el tiempo o que la orientación del cuerpo celeste presente ligeras variaciones. En órbitas planetarias, la libración es la oscilación de parámetros orbitales como el argumento del perihelio alrededor de un valor medio. Este, a su vez, es un ángulo específico en la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol. Mide el ángulo entre el punto de la órbita en el que el cuerpo celeste está más cerca del Sol y su nodo ascendente, es decir, el punto en el que el cuerpo celeste cruza el plano de la eclíptica de sur a norte. El argumento del perihelio es importante para describir la orientación de la órbita elíptica de un planeta en el espacio. Este ángulo oscila alrededor de 90 grados, lo que significa que Plutón está más cerca del Sol, precisamente cuando también se encuentra más arriba del plano orbital del Sistema Solar. Por eso, la órbita de Plutón no es solo excéntrica. Un cuerpo celeste pequeño muestra lo precisas que son las órbitas del Sistema Solar, incluso entre un gigante gaseoso y un planeta enano. Neptuno, redondeando, es aproximadamente 7.823 veces más pesado que Plutón, y aún así el pequeño planeta tiene efectos en la órbita del más grande. Pero ahora queremos situarnos en la superficie de Plutón y ver qué tiene para ofrecer el planeta y cuán complejos son los procesos que ocurren a varios miles de millones de kilómetros de nosotros. Si observamos las imágenes tomadas por la sonda Nuevos Horizontes de la superficie plutoniana, no solo vemos una enorme región en forma de corazón conocida como Sputnik Planitia, sino que al observar más de cerca también notamos extrañas dunas que se parecen mucho a las variantes que hay en los desiertos de la Tierra. ¿Cómo se forman y qué significan para la astronomía? El astrónomo Matt W. Telfer y su equipo internacional estudian estas dunas plutonianas en una investigación. Imágenes de alta resolución y datos espectrales de la sonda New Horizons hace años revelaron la presencia de elevaciones lineales regulares, que en su morfología, es decir, en su apariencia, distribución y orientación, se parecen a dunas. Estas dunas, ubicadas cerca de zonas montañosas y en dirección ortogonal al viento, tienen una longitud de onda de entre 0.4 y 1 kilómetro. El equipo concluye que las dunas están formadas por partículas de hielo de metano de un tamaño de aproximadamente 200 a 300 micrómetros que se desplazan con velocidades de viento moderadas. De menos de 10 metros por segundo se han depositado. El aspecto intacto de las dunas y su relación con el hielo glaciar convectivo subyacente sugieren que se formaron en el pasado geológico más reciente. La existencia de dunas en un planeta requiere dos cosas. Se necesita una fuente de material del que estén hechas las dunas y algo capaz de mover partículas como el viento. Dunas similares ya se han descubierto en lugares sorprendentes del Sistema Solar, como en la luna Titán de Saturno y, a pesar de la ausencia de una atmósfera constante, en el cometa 60 y 7P Triomov-Gerasimenko. Antes del sobrevuelo de New Horizons a Plutón, las predicciones sobre los procesos superficiales eran difíciles debido a la baja gravedad de Plutón, su atmósfera delgada, el frío extremo y la composición de la superficie de nitrógeno, monóxido de carbono, agua y metano, 4 hierro. Se sospechaba que las dunas se formaron por vientos delgados pero potencialmente fuertes. El equipo argumenta que las observaciones de las dunas en Plutón apoyan su interpretación como estructuras formadas por el viento, ya que sus características morfológicas son similares a las de las dunas en la Tierra. La orientación de las dunas y sus variaciones regionales sistemáticas encajan bien con lo que se esperaría de un llamado régimen de vientos en Plutón. Eso no significa otra cosa que hay viento en este planeta. Las franjas de viento perpendiculares a las dunas muestran la efectividad de los vientos. Con más de 357 elevaciones lineales brillantes y franjas de viento oscuras, el estudio ofrece pruebas sólidas de procesos dinámicos en la superficie de Plutón, creados por criovulcanismo, sublimación y posible remodelación atmosférica. La llanura llamada Sputnik Planitia es probablemente la región más conocida del planeta hasta ahora.
Debido a que se ve tan fotogénica y se parece a un corazón, se ha convertido en el símbolo distintivo de Plutón. Recibe su nombre del primer satélite artificial Sputnik 1 y forma la parte occidental de la región en forma de corazón llamada Tombaugh. Se extiende a lo largo de 1050 por 800 kilómetros y se encuentra principalmente en el hemisferio norte de Plutón, nuestra puerta al lejano sistema solar, pero también se extiende más allá del ecuador. La superficie de Sputnik Planitia está marcada por polígonos irregulares, separados por grietas, lo que indica la presencia de células de convección en el hielo de nitrógeno que es relativamente blando. Estos polígonos miden en promedio 33 kilómetros de diámetro. También se encontraron montañas o colinas rocosas, material más oscuro y aparentes marcas de viento en algunas de las grietas. Esta llanura muestra depresiones posiblemente formadas por sublimación. La ausencia de cráteres indica una superficie muy joven, de menos de 10 millones de años. No obstante, los modelos de formación indican una edad de unos 180.000 años. La cuenca está compuesta principalmente de hielo de nitrógeno, con menos monóxido de carbono y metano, aunque sus proporciones exactas son inciertas. En Plutón, donde la temperatura es menor a 200 grados, la baja densidad y rigidez del hielo de nitrógeno y monóxido de carbono permite flujos similares a glaciares terrestres, a diferencia del hielo de agua. El hielo de nitrógeno se asienta sobre la rígida corteza de hielo de agua de Plutón. Se cree que Sputnik Planitia se formó originalmente por un impacto que atrajo hielo volátil. También es posible que la acumulación de hielo haya hundido la superficie y formado una cuenca, sin que ocurriera un impacto. El terreno en Plutón, cerca de Sputnik Planitia, pudo haber sido modificado por la energía sísmica concentrada tras el impacto que le dio forma. La acumulación, es decir, la acumulación de hielo de nitrógeno, podría haber provocado una anomalía gravitacional positiva, lo que podría haber causado una deriva polar y haber reorientado el eje de rotación de Plutón, de modo que Sputnik Planitia quedara cerca del eje temporal de Plutón-Caronga. Si la llanura se formó por un impacto, la anomalía indicaría la presencia de un océano subglacial debajo, mientras que una hipótesis alternativa apunta a la acumulación de hielo en una sola capa sin impacto. Los investigadores hallaron que el material atmosférico se deposita en la llanura, y en la primavera de Plutón, cuando el planeta se acerca al Sol, se evapora de nuevo. Así, los depósitos en la llanura se hacen más gruesos con el tiempo y aumentan la presión sobre el posible océano subyacente. Esto podría aumentar la actividad criovolcánica, haciendo que el agua suba a la atmósfera y engrose la capa de hielo del planeta. Plutón nos parece un mundo solitario, rodeado de oscuridad eterna. Su superficie está bañada, en el mejor de los casos, por una tenue penumbra brumosa. Ahora nos elevamos y queremos ascender a los cielos plutonianos con la esperanza de desentrañar los secretos de su atmósfera. Venus es conocido como un planeta que posee una atmósfera densa y temperaturas infernales. Solo unas pocas sondas aterrizaron y sobrevivieron unas horas en su superficie. Desde la perspectiva meteorológica, en el espectro de radiación visible para el ojo humano, no podemos ver ni un solo vistazo de su superficie y solo vemos su envoltura gaseosa. Con el planeta enano Plutón, en cambio, es completamente diferente. Las imágenes de la sonda Nuevos Horizontes muestran un mundo similar a nuestra Luna, un satélite sin gas de un planeta. La superficie se ve directamente y ninguna atmósfera la bloquea. Aún así, el planeta enano tiene una atmósfera muy delgada, que comparte algo con la de la Tierra. Consiste principalmente en nitrógeno y se complementa con pequeñas cantidades de metano y monóxido de carbono. Estos gases provienen de las capas de hielo en la superficie de Plutón y se subliman bajo la luz solar en la atmósfera, lo que significa que pasan directamente del estado sólido al estado gaseoso. En este entorno, la radiación cósmica de alta energía los convierte en compuestos químicos más complejos. Estos compuestos incluyen etileno, acetileno y tolinas. Estos son responsables del color marrón distintivo de Plutón y su tonalidad característica. Resultan especialmente interesantes las fuertes variaciones estacionales de la atmósfera que se deben a las propiedades inusuales de la órbita y la rotación axial de Plutón.
Estas variaciones se reflejan en cambios en la composición atmosférica y las condiciones de presión que son causados por la variación de la radiación solar durante el largo periodo orbital de Plutón alrededor del Sol. La presión atmosférica en la superficie de Plutón es extraordinariamente baja, de aproximadamente 1 pascal, comparable a solo una 100 milésima de la presión atmosférica en la Tierra. Esta baja presión crea una atmósfera muy delgada. Por eso no se almacena calor, causando que la superficie de Plutón tenga temperaturas entre 230 y 210 grados Celsius, aunque son más altas en las capas superiores de la atmósfera. Este aumento se debe principalmente al efecto invernadero, que es causado por el metano presente en la atmósfera. Aunque la atmósfera es poco densa, influye significativamente en la temperatura de la superficie del planeta enano. La investigación de la atmósfera de Plutón inició en los años 80 e incluyó observaciones terrestres de ocultaciones estelares y análisis espectroscópicos. Como los científicos no pueden observar la atmósfera de Plutón a través del Sol, dependen de que el planeta enano oculte estrellas. En el lenguaje técnico, eso se llama ocultación. Si ocurre una de estas, se puede analizar la luz proveniente de la estrella cuando atraviesa la atmósfera de Plutón. En ese proceso, la atmósfera absorbe ciertas longitudes de onda de la luz, lo que los astrónomos notan como líneas espectrales durante una espectroscopía. Estas observaciones dieron las primeras ideas sobre la composición y el comportamiento de la atmósfera. Pero mejor que ocultar algo, la exploración de la atmósfera de Plutón avanzó significativamente con la llegada de la sonda Nuevos Horizontes en 2015. Esta proporcionó a los astrónomos datos e imágenes detalladas que permitieron un análisis más completo de la atmósfera. En particular, la sonda descubrió una neblina de múltiples capas que envuelve toda la superficie de Plutón y se extiende hasta alturas de más de 200 kilómetros. Este descubrimiento muestra a los astrónomos la complejidad y las dinámicas de la atmósfera de Plutón y proporciona información valiosa sobre la distribución y composición de los gases atmosféricos, así como sobre las interacciones entre la envoltura gaseosa y la superficie. Plutón es uno de los pocos cuerpos celestes del Sistema Solar, junto con Titán de Saturno, que tiene una envoltura gaseosa constante y estacional. ¿Pero qué pasa con sus lunas? ¿Vale la pena mencionarlas o las ignoramos? Tan diminutas y sin embargo tan notables. En el sistema de Plutón, tanto el planeta enano como sus 5 lunas son muy interesantes. Aquí no hablamos de lunas, sino de un sistema planetario múltiple. De las 5, Caronte es la luna más grande y un claro ejemplo de la relación entre lunas y planetas en el sistema solar. Caronte, con un diámetro de unos 1.212 kilómetros, tiene el 50% del tamaño y el 12.2% de la masa de Plutón. Este tamaño y masa le otorgan a Caronte un papel importante en la dinámica del sistema de Plutón. Ya hemos visto que el centro de masa compartido, también llamado baricentro, se encuentra fuera de Plutón. Ambos cuerpos celestes tienen rotación sincronizada, por lo que siempre muestran la misma cara entre sí durante su órbita. La superficie de Caronte muestra diversas características geológicas como cañones, grietas y posible actividad criovolcánica. El hallazgo de una capa polar norte de Tolinas, posiblemente formada por radiación ultravioleta sobre metano y nitrógeno en la atmósfera de Plutón, indica un intercambio complejo entre las atmósferas de Plutón y Caronte. Estos compuestos ayudan a formar moléculas orgánicas complejas de gran interés para la astrobiología. La historia del descubrimiento de Caronte es tan fascinante como sus propiedades físicas. James W. Christie, quien descubrió a Caronte en 1978, lo hizo mediante el análisis cuidadoso de irregularidades en las imágenes de Plutón. La leve elongación observada en las placas fotográficas fue solo una pista inicial, que necesitó confirmarse con más investigaciones. Esta anomalía en la forma de Plutón pudo finalmente rastrearse en placas más antiguas hasta el año 1965. Tras la confirmación del descubrimiento y el reconocimiento oficial de la Unión Astronómica Internacional, Carón obtuvo una importancia significativa para la astronomía.
ya que permitió recalcular la masa y el albedo de Plutón, los eclipses y tránsitos mutuos del sistema de Plutón entre 1985 y 1990 ofrecieron a los astrónomos una oportunidad poco común para obtener más información sobre las propiedades físicas de ambos cuerpos celestes y determinar con mayor precisión sus características orbitales. Pero ¿realmente podemos considerar a Caron como una luna de Plutón, o más bien como un planeta enano doble? Esta denominación está justificada por sus propiedades orbitales únicas y el tamaño relativo de ambos cuerpos. En un sistema planeta-luna, la luna orbita al planeta y el centro de gravedad está dentro del cuerpo mayor. Sin embargo, en el caso de Plutón y Caronte, el baricentro, es decir, el centro de gravedad, se encuentra fuera de Plutón, más precisamente en la región del espacio entre ambos cuerpos. Si observamos el sistema completo, vemos que todos los cuerpos celestes, incluidos los otros 4 satélites, orbitan el baricentro. Esto significa que tanto Plutón como Caronte giran alrededor de un centro de gravedad común en el espacio, en lugar de que Caronte gire directamente alrededor de Plutón. Este tipo de movimiento es característico de un sistema binario, como ocurre en algunos sistemas estelares. Además, la proporción de tamaño entre los dos cuerpos celestes más masivos y grandes del sistema es otro aspecto importante que justifica la denominación de sistema de planetas enanos dobles. Caronte mide unos 1.212 kilómetros de diámetro y Plutón unos 2.377 kilómetros. Relativamente grande. La masa de Caronte es cerca de una octava parte de la de Plutón, siendo su luna más grande. En el acompañante más grande en relación al tamaño de su planeta en todo el sistema solar. Estos dos aspectos juntos hacen que Plutón y los otros cuerpos celestes sean el único sistema múltiple en todo el sistema solar. ¿Y los otros cuerpos celestes del sistema múltiple? Lo poco que sabíamos sobre Plutón y sus compañeros antes del sobrevuelo de Nuevos Horizontes lo demuestran sus acompañantes más pequeños. Estigia es un pequeño satélite natural descubierto el 11 de julio de 2012, identificado por imágenes del telescopio espacial Hubble tomadas el 26 de junio y el 9 de julio de 2012. Estigia, con unos 16 kilómetros de longitud y un periodo orbital de 20,1 días, es la segunda luna más cercana y la última descubierta de Plutón. El descubrimiento de esta luna se realizó en el marco de los preparativos para la misión de sobrevuelo de Plutón de la sonda espacial Nuevos Horizontes. Esto generó preocupaciones sobre objetos no detectados en la zona que podrían haber representado un peligro para la sonda. Styx pudo formarse de los restos de una colisión entre Plutón y otro objeto del cinturón de Kuiper en el pasado lejano, y presenta una alta albedo, lo que indica una composición predominantemente rica en agua. La Luna sigue una órbita casi circular dentro de un sistema complejo de resonancias con otras lunas de Plutón, y muestra una rotación caótica que no está sincronizada a diferencia de la de muchas otras lunas en el sistema solar. En comparación con Estigia, nada destacaría. El 15 de en mayo de 2005 astrónomos lo descubrieron con el telescopio espacial Hubble. Mide unos 49,8 kilómetros, es más grande que Estigia y tiene una superficie rojiza, probablemente por un cráter de impacto. Nix recibió su nombre por la diosa griega de la noche, Nix, lo cual es apropiado dado el aislamiento del sistema de Plutón. Como otros cuerpos celestes de la región, la superficie brillante de la Luna indica posible hielo de agua, aunque su composición y geología siguen sin esclarecerse. La Luna presenta una rotación caótica y su brillo varía, lo que indica diferentes propiedades de albedo en la superficie. Con solo 51 kilómetros de diámetro, Hydra es la segunda luna más grande de este planeta enano. Fue descubierto junto con Nix con el telescopio Hubble el 15. En mayo de 2005 fue nombrado en honor a la serpiente de 4 cabezas de la mitología griega. Como la quinta y más externa luna de Plutón, Hydra se distingue por tener una superficie altamente reflectante compuesta principalmente de hielo de agua, lo que le da una composición similar a la de las otras lunas de Plutón. Esta luna es irregular, rota sincronizada con su órbita en Plutón, y en julio de 2015, la misión Nuevos Horizontes tomó imágenes detalladas.
La formación de Hydra se atribuye a una colisión masiva entre Plutón y otro objeto del cinturón de Kuiper. De manera similar a la teoría sobre la formación de la luna de la Tierra, los escombros de Plutón finalmente se unieron para formar Hydra y las otras lunas. Plutón es un mundo atrapado entre el crepúsculo intermitente y la oscuridad prolongada. Aquí, la luz solar llega con menor intensidad que en los planetas interiores. Las temperaturas promedio aquí son más bajas que cualquier récord de frío en los planetas rocosos, incluyendo Mercurio o las lunas de Júpiter. Solo mundos aún más lejanos como Eris, Makemake u otros planetas enanos del cinturón de Kuiper podrían afirmar ser aún más fríos y recibir aún menos luz solar. Aún así, en Plutón ocurren muchas cosas. Su geología es muy activa, incluso más que la del satélite terrestre. Tiene una atmósfera temporal, pero durante los inviernos de Plutón se congela por completo y cae como nieve sobre su superficie. Y quizá sea el único cuerpo celeste de tamaño considerable en el sistema solar que, dependiendo de cómo se mire, forma un planeta enano doble. Ningún otro cuerpo más grande en todo el sistema planetario, excepto por algunos asteroides, tiene un centro de masa tan alejado de su objeto más masivo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se sentiría una persona que visitara este lugar tan remoto? Por suerte, existe el diario de un astronauta, que amablemente me fue enviado desde el futuro. Aquí obtendrán una visión única del futuro de los viajes espaciales y de los pensamientos y experiencias de un ciudadano del gobierno mundial del año 2130. Entrada 1, llegada al planeta enano. Tras décadas viajando por el espacio, nuestra nave al fin se acerca al remoto puesto avanzado del sistema solar, Plutón. El silencio aquí afuera es abrumador. Incluso la constante actividad de mi nave espacial se siente como un susurro fugaz en comparación con el vacío interminable que me rodea. La superficie es un caleidoscopio de hielo de nitrógeno que brilla bajo el tenue sol. Mientras floto en la ingravidez frente a la ventana de observación, me siento como un explorador de otra época, enfrentándome a un mundo que parece igual de fascinante como inalcanzable. Entrada 2. Exploración atmosférica y superficial. Mi primera caminata espacial en Plutón destaca por lo extraño de este lugar. Mientras atravieso la delgada atmósfera del planeta enano, me envuelve una luz difusa y las estrellas se desvanecen en un velo nacarado. La atmósfera es un delicado manto de gases congelados que brilla bajo el sol y está en constante cambio. Desciendo en mi traje espacial por capas de nitrógeno, metano y monóxido de carbono, atrapadas en una eterna danza de sublimación y recongelación. Al llegar a la superficie, la sensación de aislamiento es total. Estoy de pie sobre una llanura interminable de hielo, rodeado de montañas que amenazan como duendes silenciosos en la oscuridad. Observo Sputnik Planitia, la región con forma de corazón que brilla bajo el débil sol. Es una vista que es tanto hermosa como agridulce, ya que me recuerda la inmensa distancia de mi verdadero hogar. Entrada 3. Encuentro con Caronte y las lunas. La interacción con la luna más grande de Plutón, Caronte, es una experiencia extraordinaria. Desde la superficie de Plutón, Caronte parece estar suspendido inmóvil en el cielo. Un testimonio de la rotación sincronizada entre estos dos cuerpos celestes. Observo cómo la luz se mueve despacio alrededor de Caronte, creando un juego de luz y sombra en su superficie accidentada. Es un ballet de la gravedad que sigo con una mezcla de asombro y curiosidad científica. Los satélites Estigia, Nix, Cerbero e Hydra son difíciles de distinguir, pero su presencia susurra y rompe el silencio en la superficie de Plutón. Aquí, en el frío y el aislamiento, me siento parte de un rompecabezas cósmico más grande, cuyos contornos son difíciles de captar. Cada mirada al cielo es una mirada al pasado, y cada imagen capturada es una pista sobre las complejas colisiones y conexiones que han formado estos mundos lejanos.